Hola a todos, por aquí le habla Ángel Guerrero con este video instructivo que hemos llamado Arranque Básico del F600 vía teclado. Para aquellos que no conocen todavía sobre el F600, este es un variador diseñado principalmente para aplicaciones de bombeo, aunque también puede ser empleado en aplicaciones HVAC que no requieran de los protocolos de comunicación propios de dicha industria. Podemos usar este BFD en aquellas aplicaciones donde se requiera algún tipo de control de variables como presión, flujo, temperatura y muchas más, que de alguna manera pues vamos a poder controlar variando la velocidad de un motor eléctrico, donde se tenga algún elemento de medición de la variable física que pretendamos controlar. Para conocer más información comercial y general sobre el F600, les recomendamos que visite nuestra página web www.controltechniques.us y también nuestro canal de YouTube. Podemos encontrar muchos videos con información relacionada con este producto, tanto en inglés como en español. Entonces, para proseguir con esta presentación demostración, como yo les mencioné antes, el F600 es un drive fundamentalmente diseñado para el sector de bombeo con el fin de controlar la operación de una o varias bombas cuando la demanda de fluido que es bombeado es variable, o sea, ajustando la velocidad de la bomba o el ventilador para mantener la variable controlada en el valor deseado. Cuando se trata de control de bombas y ventiladores, pues vamos a obtener una ventaja adicional y es el ahorro de energía que se logra cuando disminuimos la velocidad de una bomba o un ventilador. En esta diapositiva estamos mostrando que nuestro variador F600 nos permite utilizarlo en aplicaciones para control de una sola bomba en cascada, donde tenemos el variador controlando la velocidad de un solo motor o bomba, y el resto de los motores o bombas que vamos a tener conectados, pues el variador se encarga de conectarlos directamente a línea cuando la demanda aumenta y tiene ya el control de su motor o su bomba a la máxima velocidad, pues entonces se comienzan a conectar directamente a línea estos motores o bombas y se regula la demanda con el motor o la bomba que está conectado directamente al variador. El otro esquema que podemos implementar con el F600 es el conocido como multiplex o multilíder, donde se usa un BFD por cada bomba, por cada ventilador. Y todos tienen cada uno de estos BFD tienen el poder de comunicarse entre sí a través de comunicación Ethernet, permitiendo así definir cuál es el líder o el máster de la configuración, y este máster siempre va a enviarle la señal de comando de marcha al próximo BFD disponible en el caso de que la demanda aumente y no es suficiente teniendo el motor principal o el máster a la máxima velocidad. ¿Okay? Esta es una configuración altamente fiable y es usada en instalaciones de suministro donde se requiere un alto nivel de disponibilidad de operación de todo el sistema sin degradar los parámetros de ahorro de energía y optimización de recursos de operatividad y mantenimiento de estos sistemas. En el video instructivo que vamos a estar mostrándole, pues yo no cuento específicamente con una bomba para demostrar el control simple del PID. Por el contrario, el F600 es extremadamente flexible, como yo les mencionaba anteriormente, y podemos utilizarlo para controlar otras variables físicas, como es flujo o temperatura. En este caso, tenemos un demo que está equipado con un ventilador que nos genera un flujo de aire y contamos con un sensor de presión diferencial que nos da una salida de voltaje que es proporcional al flujo y que depende en gran medida de la velocidad que vamos a estar dándole al ventilador que está acoplado al motor que controla el BFD. Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer con el F600, y vamos a tratar de hacerlo utilizando puramente el keypad y el display, aunque nos vamos a auxiliar de alguna manera con el Connect para que ustedes puedan ver la configuración de ciertos parámetros importantes. Lo primero que vamos a definir es la configuración del motor,
Luego tenemos que tener muy claro qué tipo de variable es la que vamos a controlar en nuestro sistema, si es presión, si es flujo, si es temperatura, cuál es el rango de medición del instrumento que manejamos, cuál es el rango de la variable física y cuál es el rango de la señal eléctrica que nos va a dar, y esta es la que vamos a conectar al BFD, ya sea 4 a 20 mA o sea 0 a 10 volt. De ahí pues entonces, teniendo esta información, pues vamos a proceder a configurar las entradas analógicas según el tipo de sensor y el rango que tengamos. Debemos ajustar las entradas analógicas si es que tienen algún tipo de offset, lo podemos regular en el BFD. También luego debemos definir cuál es el esquema de control que vamos a utilizar para arrancar nuestra aplicación, o sea, el esquema si vamos a tener manual automático, cómo vamos a hacer la habilitación, si vamos a tener un botón de parada de emergencia. Lo recomendable siempre es tener en nuestro tablero un botón de parada de emergencia o de habilitación, y yo recomendaría utilizar un selector de 3 posiciones para manual, automático y apagado. Otra cosa muy importante es definir si vamos a tener más de un set point o valor prefijado de la variable que vamos a controlar y cómo vamos a configurar ese valor. O sea, el BFD nos brinda muchísimas opciones. El valor de set point lo podemos configurar digitalmente desde un parámetro a través del keypad, pero también podemos predefinirlo a través, por ejemplo, de un potenciómetro conectado en la entrada analógica, y ese es el caso que vamos a estar usando acá. También debemos definir, bueno, ya la referencia en el caso de modo manual, como les decía, si vamos a usar un potenciómetro o una entrada analógica, o si vamos a usarlo digitalmente. En este caso vamos a usar una referencia con una entrada analógica para dar el valor manual. Y el set point, pues claramente debemos también buscar la manera si lo vamos a entrar digitalmente o lo vamos a entrar con una entrada analógica. En este caso, aclaro, el set point lo vamos a entrar digitalmente. Va a estar predefinido, pero lo vamos a seleccionar entre dos valores diferentes que vamos a seleccionar a través de una entrada analógica. Y cuando tengamos el equipo en modo manual, pues lo que vamos a hacer es a través de un potenciómetro entrar el valor de ajuste de la velocidad que queremos para la bomba. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mostrarle un esquema abreviado de cómo sería esta configuración para que ustedes tengan una idea. Aquí en este esquema, pues básicamente vamos a comenzar de izquierda a derecha. Aquí tenemos el motor, el cual es controlado por el BFD. El motor tiene un ventilador y el aire que impulsa este ventilador sale a través de una columna donde van a estar el sensor de presión diferencial con su transmisor. ¿Ok? En este caso, el sensor de presión diferencial que tenemos aquí está calibrado. Es muy importante tener estos datos porque lo vamos a utilizar luego. El rango de medición de este sensor es de 0 a 10 metros cúbicos por segundo, y la salida está configurada para utilizarla de 0 a 10 volt. Quiere decir que cuando tengamos 10 volt a la salida es porque vamos a tener aproximadamente 10 metros cúbicos de aire saliendo a través de este ducto. ¿Ok? El sensor lo vamos a conectar a la entrada analógica 1, que es el terminal T5, y recuerden, va a estar configurada de 0 a 10 volt. Luego vamos a tener aquí que en esta unidad demostrativa el terminal 29, que es el STO o la habilitación del drive, lo vamos a estar utilizando. Vamos a tener la entrada digital 4 y la 5. La entrada digital 4 nos activa el manual, y la entrada digital 5 nos activa el modo automático. La entrada digital 4 es T25 y la entrada digital 5 es T26. Y la referencia manual la vamos a introducir a través de un potenciómetro que vamos a tener conectado en la entrada analógica 2, que es T6. Y para el caso del set point en modo automático vamos a tener dos set points, solamente set point 0 y set point 1, y los vamos a seleccionar con la entrada digital 3. Esto es algo que se me ocurrió hacerlo acá. Generalmente en la mayor parte de las aplicaciones se tiene un solo set point, pero digamos que por alguna razón usted quiere tener dos set points, puede hacerlo de esta manera. Incluso el BFD permite tener hasta 4 set points y seleccionarlo de forma digital, pero necesitaríamos una entrada digital adicional para poder seleccionar 4 set points. Entonces vamos a pasar ahora a mostrarles un esquema un poco más detallado de cómo tenemos conectado nuestro demo, y de ahí vamos a pasar a su configuración. Okay, aquí tenemos un esquema un poco más detallado. Yo solamente he mostrado las conexiones más importantes, las que tenemos conectadas acá. De este lado aquí tenemos todas las conexiones de las entradas digitales. Tenemos que el terminal 21 es el 0 volt.
El terminal 3 es 24 volt positivo. Este 24 volt lo podemos utilizar para alimentar el sensor de flujo. Por eso ven que el sensor de flujo aquí va a estar alimentado con 24 volt y tiene su salida de 0 a 10 volt que lo vamos a conectar al terminal 5, que es la entrada analógica 1, que vamos a tener que reconfigurarla en modo voltaje porque por defecto viene configurada por 4 a 20 mA y este es el feedback o la realimentación que vamos a recibir del flujo de aire. ¿Ok? Aquí vamos a tener en el terminal 25 la selección de modo manual, en el terminal 26 la selección del modo automático y en el terminal 24 vamos a tener un switch que es el que nos va a permitir seleccionar el set point 1. Cuando está abierto, por default el set point 0 es seleccionado y cuando está cerrado entonces está el set point 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda por aquí? Bueno, el potenciómetro que vamos a usar para el modo manual, para dar nuestra referencia, pues está conectado en la entrada analógica 2. Si se dan cuenta, esta es la entrada analógica 2. ¿Ok? El cursor del potenciómetro o el centro va conectado al terminal 6, un extremo va conectado al terminal 4 que es 0 volt y entonces para alimentar el potenciómetro el F600 no tiene una salida de 10 volt fija, entonces lo que vamos a tener que hacer es auxiliarnos de la salida analógica 1 que está en el terminal 7 que viene predefinida para mostrar la salida de frecuencia. Pues vamos a tener que reconfigurar esta salida analógica y poner un parámetro fuente que sería el 1820, que es un registro interno del drive, y poner ese valor de ese registro al valor máximo para que aquí haya 10 volt y podamos alimentar el potenciómetro. Entonces vamos ahora mismo a pasar a configurar el drive y yo para eso pues me he auxiliado de tener ya una preconfiguración hecha. Yo recomiendo que para configurar el F600 pues siempre vamos a auxiliarnos de alguna nota escrita con los parámetros que tenemos que configurar o sencillamente si tenemos el connect pues lo ideal es el connect. Yo lo que quiero mostrarles es que es posible configurar el equipo sin utilizar como tal el connect para escribir los parámetros en el display en los menús del equipo utilizando el display y el keypad. Entonces vamos a tratar de poner las cámaras ahora para que ustedes observen. Y yo voy a tratar de reducir esta pantalla aquí. Voy a tratar de reducirla y ponerla lo más pequeña posible para poder poner las cámaras de este lado. Ok. Entonces ahora yo voy a conectar las cámaras. Un momentito. Tenemos dos cámaras. Una que está apuntando al display y otra que está apuntando aquí a donde están los terminales del drive. Entonces quiero asegurarme de que todo esté correctamente, el tamaño sea lo más adecuado y que no me obstruya la visualización de las cámaras. Entonces el drive ya está en sus parámetros por default. Ok, está en sus parámetros por default, yo lo llevé a default completamente y voy a comenzar a configurar cada uno de estos parámetros. Lo primero que vamos a configurar es el motor, luego vamos a configurar el tema de las entradas analógicas, lo que necesitemos, luego las entradas digitales, lo que tengamos que ajustar y luego la parte como tal del PID y la aplicación que tenemos. Entonces lo primero que vamos aquí a ajustar es rápidamente, me voy a auxiliar. Aquí noten que en estas listas que tengo aquí o custom list que se crean con el propio Connect, pues yo tengo los parámetros que están ya en los menús directamente. ¿Ok? Pero recuerden que el Drive tiene el menú 0 que tiene parámetros importantes del resto de los menús para un fácil acceso. Entonces yo voy a tratar de configurar la mayor parte de estos parámetros desde el menú 0 en el Drive, pero hay algunos parámetros que vamos a tener que ir directamente a los menús a configurarlos porque no se encuentran en el menú 0. Entonces yo voy a ir buscándolos por aquí en el menú 0 por el nombre para irlos configurando. El primero es positive porque yo no me sé el valor o sea, el número del parámetro que en el menú 0, por ejemplo, este parámetro positive minimum reference clamp está en el parámetro 23 del menú 0. Entonces presiono enter aquí. Voy a ir al parámetro 23. Déjeme ver primero si la cámara se está viendo bien. Sí, yo creo, ok, se ve bien. 23 y yo le voy a poner aquí un valor de 20 Hz, es el mínimo. Recuerden
que en un motor de inducción autoventilado, pues siempre, y que va a trabajar en una bomba o un ventilador, pues tenemos que poner siempre un valor mínimo para evitar que el motor vaya a ir por debajo de cierta velocidad donde no tenga la capacidad de autoventilarse. ¿Ok? Por eso vamos a poner 20 Hz. Después vamos a ir a la rated frequency. Rated frequency, que es rated frequency, que es el parámetro 0.5. Buscamos el parámetro 0.5. Está en 60 Hz. Después viene la rated current, que es el 0.6. Y aquí vamos a introducir la corriente del motor, que es 0.8 amperes. Presionamos Enter. Y buscamos y escribimos aquí 0.8 amperes. ¿Ok? Luego pues viene la rated speed o la velocidad nominal, que es 2860. Ok, el parámetro 0.7, 2860. Enter. Luego viene el rated voltage, que es el parámetro 0.8. Ok, que es el mismo, el parámetro 509. O sea, el parámetro 9 en el menú 5, pero en el menú 0 es el parámetro 8. Ok. Después viene el rated power factor, que es el 0.9 en el menú 0. Ok. Y es el 510 en el menú 5, donde vamos a encontrar este parámetro originalmente. Es 0.5 el valor. Vamos a escribirle 0.5. Ok. Luego, pues la cantidad de polos por default, número de polos, está en automático. Vamos a ver cuál es el parámetro. Es el 10. Está en automático. El modo Fixed, Open Loop Control Mode. Aquí podemos seleccionar también Square, pero vamos a dejarlo en Fixed. Así que este sería el Open. Este parámetro no está en el menú 0. Tendríamos que ir a configurarlo directamente en el menú 5. Pero como yo sé que está por default, no lo voy a tocar. Voy a chequear este otro parámetro que es importante, que es para invertir el sentido de la fase. ¿Y por qué lo voy a hacer? Es porque este demo, pues las fases están incorrectamente conectadas a la salida del BFD y el ventilador me gira en sentido contrario. Entonces por eso yo sé que tengo que invertirla. ¿Ok? Y este es, creo que también está en el menú 0 y es el parámetro 18. Parámetro 18. Vamos a ponerlo, activarlo en on, porque ya sabemos que este ventilador tiene que girar en ese sentido para que pueda impulsar el aire. Y lo otro es seleccionar el tipo de motor, que es uno de los primeros parámetros, perdón. Se llama motor type, es el parámetro 04. El parámetro 04. Y ya está seleccionado. Entonces ya terminamos aquí de configurar esta parte de configuración del motor. Vamos a ir ahora a configurar las entradas y salidas analógicas que necesitamos, esta sección de acá, ¿verdad? Entonces, aquí ya voy a ir directamente al menú 7. ¿Ok? Entonces, voy a buscar aquí el menú 7. Presiono la tecla derecha y ya estoy aquí. Menú 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a buscar el 707 y lo voy a cambiar a voltaje porque por default viene en 4 a 20 miliamperes. ¿Ok? Busco voltaje, lo configuro en voltaje. ¿Qué más tengo que configurar aquí? Recuerden lo que les expliqué ahorita de que el F600 no tiene una salida de voltaje de 10 volts para alimentar el potenciómetro y tenemos el potenciómetro conectado a esta salida para alimentarlo y a su vez conectado a la entrada analógica 2 para usarlo como referencia manual. Entonces en el 719 tenemos que escribir 1820. Buscamos el 719 y aquí vamos a cambiar y vamos a escribir 1820. 18, 20. Y ya tenemos esta parte configurada aquí. Entonces ya tenemos esta parte configurada. Vamos a configurar ahora las entradas digitales en el menú 8.
¿ok? Y lo único que vamos a configurar diferente por default es que vamos a utilizar la entrada digital 3 para seleccionar el set point a 1, porque por default, y ahora ya les voy a mostrar, vamos a cambiarla primero, 823, y les muestro rapidito cómo es que funciona. 823, y voy a seleccionar aquí, voy a escribir 2926, ahora van a ver por qué. 29, 29, 26. Enter. Ya tenemos configurado aquí. Entonces, para que entiendan aquí cómo es que vamos a usar esa entrada digital, yo voy a ir y cargar el Connect para mostrarle dónde es que está eso. Ok. Voy a mostrar, cargar el Connect aquí. Voy a ampliar esto un poquito. Y aquí ustedes ven que el 2926 es un bit que vamos a utilizar para seleccionar entre setpoint 0 y setpoint 1. Y tenemos actualmente dos variables que podemos vincular a entradas digitales que nos va a permitir seleccionar entre setpoint 0 y setpoint 3. Eso es si usted tiene más de un setpoint. ¿Y cómo funciona esto? Pues aquí está la tablita explicándolo. ¿Ok? Si este bit, el 2926 está en 0 y el 2927 está en 0, entonces el setpoint que es seleccionado es el 0. Si por el contrario el 2926, ese bit está en 1 y el 2927 está en 0, entonces el setpoint seleccionado es el 1. Y en el caso de que el 2927 esté en 1 y el 2926 esté en 0, pues es el setpoint 2. Y cuando los dos estén en 1, se selecciona el setpoint 3. Pero en este caso yo para facilitar la explicación, pues voy a optar por seleccionar entre setpoint 0 y setpoint 1. Básicamente, si 2926 está en 0, el otro también va a estar en 0 porque no está vinculado a nada ahora mismo y se selecciona el setpoint 0 por default. Si por el contrario el 2926 está en 1, que es lo que nos va a activar la entrada digital que hemos seleccionado, pues entonces se selecciona el setpoint 1. Entonces esa es la partecita que quería explicarle aquí. Entonces ya tenemos configuradas las entradas digitales, las entradas analógicas. Vamos a ir a configurar ahora al PID. ¿Ok? Para configurar el PID, pues vamos a ir directamente al menú 29. Ok, vamos primero a asegurarnos de que vamos a escoger el esquema correcto, que es de una sola bomba o un solo ventilador. Y vamos a ir hasta el 2911. Menú 29. Menú 29. Parámetro 11. 11 y aquí está por default está una sola bomba. ¿Ok? En el caso del 2912 es el modo de control de las entradas. Vamos a utilizar para controlar a través de entradas digitales y del keypad. ¿Ok? Aquí es donde vamos a definir cómo vamos a poner en manual, en automático, si vamos a utilizar entradas o podemos usar el keypad. Ambas dos van a funcionar. Entonces vamos al 2912. Aquí la otra opción que hay es a través de la Control Word. ¿Ok? Control Word o solamente entrada o solamente keypad. Esas son las opciones que tenemos aquí. Entonces vamos al 2912 y está por default Input y Keypad. Ok, vamos a seleccionar entonces en el 2916. Recuerden que el modo manual lo que vamos a utilizar es una referencia analógica que viene por el potenciómetro que tenemos aquí. Ok, entonces vamos al 2916. 2916. Por default viene con Digital Speed, que quiere decir que la velocidad se selecciona o se cambia manualmente desde el keypad utilizando los botones. Y vamos a seleccionar Analog Speed para este caso. Luego, pues aquí ya vamos a predefinir el valor de setpoint 0 y setpoint 1. El 2922. 2922. Y vamos a colocar aquí 8 metros cúbicos por segundo. Ok. 8 metros cúbicos por segundo. El setpoint 1 vamos a ponerle 6.5. 6.5. Ok. Ok, luego viene un parámetro muy importante que es el feedback minimum scaling, la escala mínima del feedback pues es 0 metros cúbicos por segundo. Ok, ese es el 2931.
Vamos a buscar el 2931. Está en 0 y muy importante el máximo scaling. Recuerden que este sensor que tenemos conectado con 10 volt, el máximo nos va a dar 10 metros cúbicos por segundo, porque así está ajustado. Usted tiene que colocar aquí cuál es el valor máximo de la variable que va a estar midiendo. Se logran con los 20 miliamperes o con los 10 volt. Entonces aquí vamos a colocar 10 metros cúbicos por segundo en el 2932. Está en 100. Tenemos que bajarlo a 10. A 10. Entran y ya. Ahora, aquí vamos también a cambiar este parámetro que se llama el Wake Detect Feedback Threshold a 2 metros cúbicos por segundo, porque ese fue el valor que nos permitió trabajar 2949. En realidad esto no es tan importante para una aplicación de flujo, pero sí es importante en una aplicación de bombeo, donde lo que se mide es presión y queremos que cuando la presión pues cae a cierto valor, queremos que automáticamente el sistema arranque. Ok, el 2949. Vamos a ponerle 2 aquí. ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, aquí ven la velocidad para ir a dormir. Esto realmente no es tan necesario aquí en una aplicación de flujo, más bien en las aplicaciones de bombeo es donde es necesario, porque recuerden, una aplicación de presión constante, el sistema está presurizado y cuando disminuye la demanda de agua o del líquido que tenemos, pues los consumidores están cerrados, hay presión en el sistema y la presión se va a mantener por largo tiempo hasta tanto no se, ¿cómo se llama? Abra alguna llave, alguna pluma, ¿no? Y empiece a bajar la presión y obviamente cuando eso sucede, pues ahí es donde se produce el wake o que el PID despierta y todo por el contrario es cuando no hay consumidores la presión aumenta suficientemente, ¿ya? Y el BFD pues reduce la velocidad del motor hasta cierto valor y en ese valor es donde nosotros decidimos ir a dormir. O sea, el variador apaga la bomba en ese momento y esa es la velocidad mínima que se predefine ahí, que no vamos a necesitar aquí en esta aplicación de flujo porque no tenemos un sistema presurizado. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante es asegurarse de que el software para el control de bombeo o ventilación esté en marcha. Por default está en marcha. Es el parámetro 29156. 29156 por default debe estar en marcha este parámetro o activo. Vamos a checarlo. 29156. Ok. Está activo y otra cosa muy importante es seleccionar cuál es la unidad que nosotros vamos a estar manejando. Recuerden que el sensor que tenemos lo que nos da es una salida de metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a ir hasta este parámetro que es el 184. Ok, y aquí nos aparece un 71. ¿Qué pasó? Bueno, el asunto es, vamos a traer de nuevo aquí el connect y vamos a verificar que lo que está pasando aquí es el parámetro 29184. Ok, estas son las unidades. Son muchas las unidades, magnitudes físicas que podemos tener en un sistema que querramos controlar. Entonces aquí tenemos que buscar cuál es la unidad para metros cúbicos por segundo y va a ser un número y ese número es el que tenemos que entrar allí en el display. Ok, entonces el 114, aquí está, 114 es el valor que tenemos que entrar y yo se los voy a mostrar aquí. Como yo estoy conectado en línea con el BFD, ustedes van a ver cómo va cambiando aquí este valor. Ok, ustedes ven cómo va cambiando. Busco 114. 114 y ya ahí está cambiado a metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos toda nuestra configuración lista. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Como hemos cambiado muchos parámetros que están fuera del menú cero, pues tenemos que salvar los parámetros desde el teclado. Y para salvar parámetros del teclado, ok, damos escape, tenemos que ir a cualquier menú.
menú parámetro 00. Cualquier menú, en este caso yo estoy en el menú 0, parámetro 00 y nos aparece no action, pero puede ser el menú 1, parámetro 00, ¿ves? Aparece no action, menú 1, cualquier menú, parámetro 00, presionamos enter, vemos que no action está parpadeando, buscamos la opción salvar parámetro y presionamos la tecla reset y de esa manera se salvan los parámetros. Si no, pues lo que va a pasar es que cuando apaguemos y encendamos el equipo, pues perdemos toda la configuración que hemos hecho. Entonces ya hemos hecho esta configuración rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el autoajuste del motor. Para hacer el autoajuste, pues es el parámetro 512 y vamos a hacer un auto tuning estático. Ok, eso lo que vamos a hacer es ir hasta el menú, perdón, menú 5, parámetro 12, perdón, parámetro 12, autotune y vamos a seleccionar básico, presionamos enter y ahora lo que nos resta es habilitar. Aquí tenemos el botón de habilitación. Este no está siendo, este terminal no está siendo usado. Este es el que vamos a utilizar para seleccionar automático. Este es para manual y este es el que nos permite seleccionar entre el set point 0 y el set point 1. Entonces lo que vamos a hacer, habilitamos y damos, habilitamos el terminal manual para ejecutar el autotuning y vamos a asegurarnos aquí de ver qué es lo que tenemos en pantalla. Aquí está corriendo el autotuning. Ok. Él va a demorar unos segundos cuando termine. Ok, ya terminó. Deshabilitamos el drive. Ya tenemos el autotuning resuelto. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer una pausa para parar la grabación del video y dividirlas en dos secciones, por si acaso. Ok, voy a parar este video, voy a comenzar otro video. Bueno, luego de realizar el autotuning de manera satisfactoria, ahora lo que procede es, vamos a comprobar el modo manual en el demo. En el paso anterior olvidé configurar algo muy importante y fue a la hora de configurar las entradas salidas analógicas. Recuerden que teníamos que configurar la entrada analógica 1 como voltaje porque el sensor que tenemos de presión diferencial nos da una salida de voltaje y también como el F600 no tiene un terminal de 10 volt, pues tenemos que usar una de las salidas analógicas, configurarla como voltaje, ¿ok? Y ponerle un parámetro internamente del drive de forma tal que la salida se mantenga todo el tiempo en 10 volt y para eso utilizamos un registro de propósito general que está en el menú 18, que es un registro de 16 bits y lo que tenemos que hacer es apuntar o colocar como fuente para la salida analógica este registro que es el parámetro 1820. Entonces tenemos que ir a ese parámetro y ponerle su valor máximo para que él nos saque los 10 volts. Yo olvidé en ese paso ir hasta el 1820 y colocar 32767, que es el valor máximo para un registro de 16 bits. Ok, entonces aquí quería mostrarles en el diagrama en bloque de las salidas y entradas analógicas del F600, donde tenemos la salida analógica 1. Para que ustedes entiendan, la salida analógica 1 está en el terminal 7. Las podemos configurar como voltaje y corriente, ¿ya? También podemos configurar su escalamiento en este parámetro en el 720 y en el parámetro 719. Si ponemos aquí encima de esta cajita nos va a poner cuál es el parámetro puntero, el parámetro que básicamente tenemos que configurarle cuál es el registro que vamos a utilizar para que esta salida analógica nos saque un valor proporcional al valor que estamos poniendo y ese es el parámetro 1820. Quiere decir que en el 719 lo que hicimos fue, lo voy a buscar aquí en el display, el parámetro 719 para que ustedes vean. 719 está aquí igual a 1820. Ok, 1820. Y si vamos al 1820, vamos al menú 18 ahora. 1820. Verán que vamos a tener aquí 32767. 32767 y por lo tanto esta salida analógica va a estar
todo el tiempo, sacándonos 10 volts. Y lo bueno de este parámetro que es un parámetro que mantiene el valor cuando apagamos y encendemos el drive, porque es un parámetro que guarda el valor cuando salvamos. Y él se queda guardado ahí y nos va a sacar los 10 volts. Entonces vamos a probar el modo manual. Estamos conectados también aquí con el Unidrive en Connect. Y recuerden que esta práctica no es fundamentalmente para explicarle el Connect, pero yo me auxilio del Connect para que se pueda ver mucho mejor la demostración de lo que estamos haciendo. Ok. Entonces voy aquí a una lista customizada que tengo. Esta lista customizada básicamente tiene parámetros de diferentes menús para no tener que estar yendo de un menú hacia otro. Y voy a mostrarles la operación manual. Aquí está indicando que el drive está deshabilitado. Aquí está habilitado, pero está listo. Está off. Entonces lo voy a poner, voy a presionar el switch para el manual. Y aquí entonces va a seguir básicamente nuestra entrada analógica. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí que la entrada analógica 2 es el valor que se está usando como referencia. Y aquí está a la máxima frecuencia. También otra cosa que vamos a poder verificar es que cuando manualmente llevamos a la velocidad del motor o el ventilador que tenemos al máximo, aquí vamos a tener aproximadamente la máxima lectura del sensor de presión diferencial, que es aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el modo manual, está funcionando perfectamente. Vamos a apagarlo. Recuerden que aquí lo que se debe conectar en la práctica debe ser un selector de 3 posiciones que nos seleccione entre el terminal 26 y el terminal 25, conectándolo a 24 volt con una posición central que esté desconectado. ¿Ya? Entonces si seleccionamos automático, pues ahora lo que va a pasar es que básicamente ¿cómo se llama? El BFD pues va a seguir la referencia que tenemos configurado para el PID. En este caso tenemos configurado 8 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y él va a tratar de ajustar la velocidad para mantener esa lectura del sensor constante. Entonces vamos a ponerlo en automático. Debe tener una pequeña demora para arrancar. Ahí arranca. Y lo que vamos a ver aquí es, lo pueden ver también en el display, o sea, el set point es aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo y el PID está trabajando para ajustar la velocidad y lograr que la variable medida esté lo más cerca posible del valor que hemos predefinido. ¿Okay? Está aproximadamente bastante cerca. ¿Okay? Algo que no mencioné aquí fue que yo previamente ajusté las ganancias proporcional e integral, porque esta no es una presentación donde vamos a debatir de cómo ajustar estas ganancias, y yo la ajusté estos valores para el óptimo desempeño del PID. ¿Ok? Entonces si cambiamos el set point, se dan cuenta aquí, tenemos el set point de 8 metros cúbicos por segundo, lo voy a cambiar por esta entrada digital, la entrada digital 3, que está conectada al terminal 29, es el que nos permite cambiar el set point. Y ahora el set point aquí cambia a 6.5 metros cúbicos por segundo y el PID responde bajando la velocidad del ventilador para lograr el valor deseado de 6.5 metros cúbicos por segundo. Para poder ver esta demostración de una forma más clara, pues nosotros nos podemos auxiliar de un software que tiene Control Technique, que es muy útil para una gran variedad de arranques y puesta en marcha de diferentes tipos de aplicaciones, que se llama el Cityscope. ¿Okay? El Cityscope nos permite graficar variables, tanto digitales como analógicas, de nuestros BFD, no únicamente del F600. Entonces estoy abriendo en otra pantalla una salva que tengo y voy ahora a poner el Cityscope aquí para que se vea. Lo voy a acomodar en esta pantalla. Vamos a ver si está bien. Si está aproximadamente, se ve ahí. Todavía no me he conectado. Ok, aquí tenemos las plumillas que tenemos configuradas. El amarilla es la salida del PID, el rojo es la señal de referencia o el set point que hemos predefinido,
y el verde es la señal que estamos controlando, o sea, el feedback, el flujo en metros cúbicos por segundo, que debe ser aproximadamente igual al set point que hemos prefijado. Vamos a darle play y aquí vamos a tener más o menos, vamos a darle un cambio de set point para que se vea mucho mejor. Ok, aquí cambiamos el set point y estamos viendo aquí cómo el PID inmediatamente responde, aumenta la velocidad bruscamente del ventilador para ir a tratar de aumentar el flujo, ¿ya? Y aquí vemos cómo el flujo pues está bastante cerca de la señal o de la señal de referencia que tenemos, que es 8 metros cúbicos por segundo. Si volvemos a dar otro cambio, ok, ahora aquí cambiamos hasta 6.5 metros cúbicos por segundo, vemos cómo el PID responde de la manera adecuada. Estos fueron los valores más adecuados que yo encontré para que el PID respondiera lo más rápidamente posible sin tener muchas oscilaciones de la variable que estamos tratando de controlar. Entonces, bueno, esto es una demostración muy básica de lo que podemos hacer con el F600. En este caso, pues lo hemos utilizado para controlar la señal de flujo de aire, ¿ok? En metros cúbicos por segundo. También podemos hacer una segunda simulación y es, aquí lo que hicimos es mostrarle cómo varía, cómo actúa el PID cuando estamos cambiando la señal de referencia, pero también podemos hacer una demostración de modificando o tratando de destruir la entrada de aire en el ventilador, y aquí estamos creando una perturbación al sistema. Y lo que va a pasar es que cuando yo hago esto manualmente, pues el flujo de aire va a disminuir y automáticamente el sensor pues va a detectar esa disminución y el PID va a responder aumentando la velocidad del ventilador para mantener la variable controlada en el rango deseado. Ustedes pueden ver ahí cómo yo estoy poniendo mi mano y cómo está aumentando la velocidad del ventilador, ¿ok? Para poder mantener la variable controlada lo más cerca posible de su valor de set point. ¿Ok? Y esto es lo que estamos creando, una especie de perturbación aquí. Vamos a ver que el sistema ahorita busca su punto de ajuste. ¿Ok? Tal vez se podría ajustar un poquito mejor el PID para que responda un poco más rápido. Pero bueno, básicamente yo lo que hice fue ajustarlo basado en los cambios del set point, no basado acá en obstruir la entrada de aire. Esto es para que más o menos ustedes tengan una idea. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí termina esta presentación acerca de configuración, digamos que básica, elemental del F600. Tratamos de hacerla, recuerden, utilizando esta guía que teníamos por acá en la presentación, con los parámetros básicos que tenemos que configurar primero los parámetros del motor. Tenemos que estar claro de nuestras entradas analógicas, qué tipo de sensor tenemos, si es de voltaje, si es corriente. De ahí pues definir las entradas digitales, cómo es que queremos utilizarlas. Recuerden que también aquí podemos, déjenme demostrarle esto, que podemos usar también el keypad para ponerlo en automático o manual. ¿Ok? Ahí está en manual. Y lo que usamos fue los botones del keypad para cambiar entre un modo u otro. ¿Ok? Presionamos automático y ahí pasa automático. Pasa automático. A ver, vamos a ver. Está en manual todavía. Ahora sí está en automático. Ok, podemos usar, tenemos que presionar estos botones aproximadamente 2-3 segundos para que pueda cambiar de un modo a otro. Ok, entonces por aquí ya está en automático, lo podemos pasar a manual por aquí y ya responde. O sea, esto es porque nosotros seleccionamos en el 2912 Control Input Mode, Input and Keypad. Input es por las entradas digitales, pero también podemos usar el keypad para seleccionar el modo manual automático. Entonces,
Como recomendación, pues yo les digo que siempre que vayan a configurar una aplicación con el F600, lo mínimo es tener de antemano, anotar en una hoja cuáles son los parámetros que vamos a tener que configurar, porque definitivamente cuando ya no estemos bien familiarizados con el equipo, pues es posible recordar muchos de los parámetros, pero si no de lo contrario, pues se hace un poco complicado memorizar cada uno de los parámetros que se requieren configurar. Entonces, bueno, hasta aquí esta presentación y espero que les sirva de referencia y los invitamos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube para próximos videos instructivos. Gracias.